Muy buenos días, mi nombre es Génesis Rodríguez, soy estudiante de la especialización en Derechos Humanos en la Universidad Nacional Abierta y el día de hoy voy a explicar un poco sobre los diferentes tipos de violencia escolar y sus características. Para iniciar voy a destacar que la información suministrada a lo largo de esta exposición fue elaborada y sintetizada a través de un cuadro descriptivo, mediante el cual se va a explicar los diferentes tipos de violencia que se presentan en el recinto escolar y en los niveles educativos, y también cuáles son las expresiones y formas de violencia que caracteriza cada una de ellas, cuáles son las características principales y además cuáles son las posibles consecuencias tanto para el afectado como para el entorno escolar. Así que vamos a iniciar entonces con el primer tipo de violencia escolar, que es uno de los más frecuentes, y es la violencia física. La violencia física se puede expresar o se ve expresada a través de golpes, empujones, patadas, daños a la pertenencia que se le puede hacer tanto al niño como al adolescente. También podría darse a través de restricciones o encierro a nivel físico y agresiones con objetos. Esas son las formas en las que se expresa la violencia física en el entorno escolar. Ahora bien, ¿cuáles son las características principales de este tipo de violencia? Definitivamente la violencia física es visible. Además, deja evidencia tangible en el cuerpo del violentado y puede ser intermitente o recurrente. Todo depende de la expresión como tal que se genere en esa dinámica relacional. Y también puede ser de gravedad, puede ir escalando poco a poco hasta tornarse una violencia física grave, que inclusive muchas veces puede llegar a ocasionar tanto enfermedades como daños físicos severos y muerte en los casos más complejos. ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Bueno, definitivamente se generan lesiones físicas, genera también el afectado miedo a asistir a clase y por tanto se puede dar eventualmente una deserción escolar, afecta también el autoestima de esta persona y problemas de salud a largo plazo. En cuanto a una segunda forma de violencia que se presenta en el recinto escolar, tenemos la violencia verbal, también es una de las más comunes. Y bueno, esta se manifiesta a través de insultos, apodos denigrantes, burlas sobre las características particulares de la persona, puede ser también a través de amenazas, también por comentarios despectivos y menosprecio en general. ¿Cuáles son las características de este tipo de violencia? Bueno, puede ejercerse de manera directa o indirecta. Por lo general ocurre sin la presencia de los adultos, es decir, se genera entre los estudiantes sin que haya la presencia de un profesor o de un adulto como tal. Deja graves cicatrices a nivel psicológico en la persona que es afectada y por lo general la violencia verbal está asociada también a otro tipo de violencia, como puede ser la violencia física o la violencia psicológica. ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar este tipo de violencia? Puede generar ansiedad y depresión, también afecta el autoconcepto de la persona que está siendo violentada, puede también ocasionar bajo rendimiento académico en la persona que está siendo violentada y en general aislamiento social. En un tercer tipo de violencia escolar tenemos la violencia psicológica y bueno, se manifiesta a través de la exclusión social deliberada, de la manipulación emocional, del chantaje, la intimidación, la difusión de rumores falsos entre los grupos sociales y también con gestos despectivos. ¿Cuáles son las características? Bueno, la violencia psicológica definitivamente no es tan visible como la física, pero es muy dañina también. Puede ser sutil, pero se mantiene sostenida en el tiempo. Involucra no solo a la persona que quiere ejercer esta violencia, sino también al grupo social en el cual se desenvuelve tanto la persona que ejerce la violencia como el afectado, y va denigrando o erosionando paulatinamente la autoestima del violentado. ¿Cuáles son las consecuencias? Trastornos emocionales, desesperanza, desconfianza y también ideas negativas sobre el propio concepto que tiene el violentado. Un cuarto tipo
de violencia y es ya originado por la modernidad y por el uso de las ciencias tecnológicas, es la violencia cibernética. Ya a partir del uso de las tecnologías de comunicación e información podemos ver entonces que muchas personas pueden ejercer este tipo de violencia a través de mensajes ofensivos en redes sociales, publicación de fotos, suplantación de identidad, exclusión de grupos digitales y también a través de amenazas en línea. ¿Cuáles son las características? Bueno, estas amenazas o este tipo de violencia cibernética puede ejercerse 24/7 de manera permanente porque no hay un límite ni de tiempo ni de espacio físico, por lo que puede ser algo recurrente y permanente. Tiene un amplio alcance que inclusive puede ir más allá del grupo social dentro de este entorno escolar. Este se realiza a través del anonimato por lo general y hace que las personas tengan dificultad para desconectarse y también para eliminar esa información negativa sobre sí mismas. ¿Cuáles son las consecuencias? Ansiedad social, sentimiento de vulnerabilidad, riesgo de depresión y exposición pública masiva, lo cual es sumamente grave para el concepto psicológico que pueda tener la persona sobre sí. También puede darse de manera bastante grave lo que es la violencia sexual dentro de los entornos escolares. Esta se puede originar a través de comentarios sexuales no deseados, tocamientos sin consentimiento, acoso sexual, presión para la realización de actividades sexuales evidentemente sin consentimiento o la difusión de imágenes íntimas y hoy en día con el uso de la inteligencia artificial inclusive se puede hacer un mix entre la violencia cibernética y la violencia sexual en el que se expone con esta índole a las personas en redes sociales. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la violencia sexual en el entorno escolar? Puede estar relacionado a estereotipos de género, suele ser minimizada o ignorada, también se ha evidenciado que afecta de manera desproporcionada o de manera más frecuente a mujeres o a personas de la comunidad LGBTI y también con mucha frecuencia este tipo de violencia no es denunciada o puede ser ignorada por las autoridades escolares. ¿Qué genera? Trauma psicológico, vergüenza, problemas en relaciones futuras y trastornos de estrés postraumático. Ahora bien, nos quedan dos tipos de violencia. Tenemos una que es la violencia también relacional, que se caracteriza o se genera a través de la exclusión sistemática de las actividades a esta persona que es la afectada, la manipulación de amistades, el aislamiento grupal y también por la difamación. ¿Cuáles son las características? Esta violencia afecta la red de apoyo del estudiante, es ejercida comúnmente en grupos sociales, daña relaciones sociales y es difícil de detectar por los adultos. ¿Qué genera? ¿Cuáles son las consecuencias? En el afectado genera soledad, marginación, dificultades para el desarrollo de habilidades sociales y sentimientos inadecuados sobre sí mismo. Por último, tenemos la violencia institucional, que ya tiene como que un ámbito más amplio y es aquella que se genera desde las autoridades del entorno escolar a través de normas discriminatorias, trato desigual, falta de respuesta ante las denuncias o ante las quejas de los estudiantes o también mediante la implementación de un currículum que genera la exclusión. ¿Cómo se caracteriza? Es ejercida desde la estructura escolar. Afecta a grupos minoritarios específicos y es naturalizada porque es la manera de hacer las cosas dentro de la institución. ¿Qué genera? Desconfianza en las instituciones, normalización de la discriminación, reproducción de desigualdades. Todos estos tipos de violencia, aunque no lo creamos, son frecuentes en los entornos escolares, por lo que es importante educar a los niños y niñas y adolescentes para que puedan detectarlo y puedan denunciarlo oportunamente, tanto dentro del colegio como a los representantes. Así que bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, hay que vigilar mucho el tema de la violencia escolar porque es importante para nuestra autoestima.